Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la cuarta jornada de la Semana de la Luz. Y esta tarde tenemos con nosotros a José Antonio Pastor González, que es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Murcia y también doctor por esta misma universidad. Profesor titular de universidad en el área de conocimiento de geografía y topología en la Universidad de Murcia. Geometría. Uy, he dicho geología, ¿verdad? Es una formación profesional. Área de geometría y topología. Sus líneas de investigación son la geometría de Lorentz y relatividad matemática y la topología del universo, que es una rama de reciente aparición a medio camino entre la cosmología y la matemática pura. Ha publicado decenas de artículos científicos en revistas prestigiosas, en índices de elevado, en protocolos científicos con elevado índice de impacto, varios libros sobre matemáticas y ha recibido decenas de invitaciones a congresos nacionales e internacionales. Ha realizado estancias en universidades extranjeras como la de Durham, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro. Y además es un gran divulgador. Ha realizado centenares de charlas de divulgación en centros de enseñanza secundaria, centros de profesores y universidades. Bien, nos va a hablar sobre la luz a la luz, es el título de su conferencia. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por la introducción. Bueno, yo voy a funcionar de pie, ¿vale? Porque creo que es mejor. Mirad, el título de la charla pues es un juego de palabras, ¿no? Se trata de explicar un poquito qué es la luz, cuál ha sido la historia de la luz desde que empezamos a preguntarnos por qué era la luz hasta los principios del siglo XX, que es cuando llega Einstein, digamos que clarifica la situación y precisamente Einstein es quien consigue poner la luz a la luz. Ahí he colocado tres nombres de tres científicos enormes: Newton, Maxwell y Einstein. Han habido muchos científicos más que han tenido un papel relevante en esta historia, pero claro, no me cabían todos en la pantalla de presentación. Y yo creo que esos tres son los más señalados. Y son gigantes en el sentido de que cada uno aportó un escalón muy grande para que el siguiente que viniera pudiera auparse sobre los hombros del anterior, ¿no? Bien, ¿cómo empieza esta historia? Pues esta historia empieza preguntándonos qué es la luz. Entonces, la naturaleza de la luz pues, ya se encuentra en los pensadores griegos pues, cuestionamientos acerca de qué es la luz. Leonardo da Vinci en el siglo XV observó por primera vez el fenómeno de la refracción, que conocéis todos, que es esta situación en la cual un rayo de luz incide sobre un prisma y la luz se descompone en sus colores primarios, la luz blanca se descompone en sus colores primarios. Newton también consiguió explicar este fenómeno de la refracción, también explicó lo que es la reflexión, explicó otros muchos fenómenos que se producen por la luz, hasta el punto de que se le considera el fundador de la óptica, Y Newton propone que la luz consiste en un flujo de partículas. Newton, digamos que es el primero, el que asienta las bases de la teoría corpuscular de la luz. Bien, en paralelo, Newton es un científico del siglo XVII, pues hay otro científico que es Huygens, un holandés, que simultáneamente a Newton pues propone que la luz no es un chorro de partículas, sino que es una onda. Con su teoría ondulatoria y un principio que se llama el principio de Huygens, que se utiliza en física, pues es capaz de explicar también los fenómenos de la refracción, la reflexión y más fenómenos observados. Las dos teorías, tanto la de Newton como la de Huygens, son igualmente buenas, igualmente válidas para la mayoría de los fenómenos, salvo para una situación concreta, y es la velocidad de propagación de la luz al cambiar de un medio a otro. Entonces Newton predice que pasa A y Huygens predice que pasa menos A, ¿de acuerdo? Para entendernos así rápidamente. ¿Qué ocurre? Que en aquella época pues, no se disponía de la capacidad experimental para determinar si ocurría A o menos A. Es decir, si era Newton o Huygens el que estaba en lo cierto.
¿Qué ocurrió entonces? Pues que la comunidad científica, entre fiarse de Newton y fiarse de Huygens, pues prefirió se fió más de Newton. ¿Por qué? Pues porque Newton tenía un peso mucho mayor en el ámbito científico de aquella época y porque Newton había explicado cientos de fenómenos con sus leyes de Newton, con sus leyes de la gravedad, etc. Bien, por tanto Huygens se queda ahí olvidado en el siglo XVII, es como muchos otros científicos, se queda, digamos, aparcado, muere posiblemente pensando pues, que no ha conseguido su objetivo, pero Huygens es muy importante en toda esta historia, porque más de 100 años después, otro físico, Thomas Young, explica un fenómeno nuevo, que es el fenómeno de la difracción. La difracción pues, nos cuenta por qué es posible que una onda pues, viaje a través de una puerta y doble, digamos, la puerta y pueda pasar por un pasillo y llegue a otra zona que en principio, si la luz fuera un chorro de partículas, pues solamente llegaría hasta un cierto punto. ¿De acuerdo? Entonces, explica el fenómeno de la difracción y, asociado a este fenómeno de la difracción, también explica por qué se producen las interferencias, los patrones de interferencia. Todo esto lo explica usando el modelo ondulatorio de Huygens. Thomas Young coge la luz y ve que se producen interferencias, ve que se produce el fenómeno de difracción, lo comprueba experimentalmente y digamos que la teoría corpuscular, que estaba vigente de más de 100 años, pues empieza a tambalearse en favor de la teoría ondulatoria. ¿De acuerdo? O sea que Young es muy importante porque recoge el testigo de Huygens. Finalmente llega Foucault, el del péndulo, y hace unas mediciones muy precisas de las velocidades de la luz en los medios y comprueba que la predicción correcta era la de Huygens y no la de Newton. Por tanto, en el año 1850, a mitad del siglo XIX, Foucault cierra el debate sobre qué es la luz, si es un chorro de partículas o un fenómeno ondulatorio. Bien, en este contexto pues aparece otro señor, que es un físico teórico, que es Maxwell, y sin tener en principio nada que ver con el tema de la luz, pues Maxwell es un físico que sabe hacer muy bien matemáticas, que se dedica a trabajar con sus pergaminos, con lo que hubiera entonces y su pluma, ¿no? Hace experimentos, bueno, pues los hace, pero en menor medida que otros físicos experimentales. Y Maxwell se basa en el trabajo previo de otros muchos físicos, que están aquí nombrados, Peirce, Faraday, que habían observado muchos fenómenos dispares relativos tanto a la electricidad como al magnetismo. Bien, Maxwell, utilizando matemáticas, utilizando pues, avances de la época que aparecieron en aquellos momentos, como el teorema de Stokes y cosas así. El análisis estaba evolucionando muchísimo, el análisis matemático evolucionaba en aquella época a velocidad de vértigo, pues formula unas ecuaciones que son las ecuaciones del electromagnetismo. En esas ecuaciones lo que hace Maxwell es recoger todas las leyes dispersas que habían de la electricidad y el magnetismo y las unifica en 4 líneas. Ahora las pondré, las veremos así. Bien, estas ecuaciones son ecuaciones que se estudian, se estudian en primero, no sé si en primero, pero en los primeros años de una carrera de física, ¿no? Incluso en los primeros años de una carrera de una carrera técnica, y posiblemente hace 20 años se estudiaría hasta en el code, no sé. Son ecuaciones que tienen mucho peso, son muy importantes, ¿de acuerdo? Es curioso porque en estas ecuaciones, pues manipulándolas, haciendo matemáticas, simplemente haciendo matemáticas, aparece una ecuación de ondas. Una ecuación de ondas es una ecuación muy característica y esa ecuación de ondas pues le lleva a Maxwell a predecir la existencia de algo que no se había observado hasta aquel entonces, que él va a llamar ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un fenómeno también muy abundante en la historia de la ciencia, que consiste en que alguien que tiene mucha habilidad para hacer cuentas, para las matemáticas, pues utilizando matemáticas, utilizando ciencia en general, pero ciencia, digamos, muy teórica, echa unas cuentas y es capaz de predecir algo con mucha antelación a las capacidades experimentales de la época, ¿no?
Entonces Maxwell pues predice que existen una cosa que se llaman las ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas se tardará más de 20 años en ser realmente detectadas, que es una vez más tarde Earth. ¿De acuerdo? Earth, por eso se llaman la frecuencia de las ondas electromagnéticas se miden en Earth. Bueno, la frecuencia de cualquier orden. Bien. Las ecuaciones de Maxwell las he cogido así, escritas con la caligrafía de un niño, ¿vale? Para no asustar a la persona, pues si hubiera venido aquí algún niño pequeño, pero para no asustar a la persona. Las ecuaciones de Maxwell son complicadas, pues tienen que ver con lo que es la propagación del campo eléctrico y la propagación del campo magnético, la E y la B. Y si esas cuatro ecuaciones, pues ya os digo, se manipulan, ya aparece una ecuación de ondas. Es súper curioso que cuando uno tiene una ecuación de ondas, hay una derivada parcial segunda del tiempo y una derivada parcial segunda de la posición. Y esas dos derivadas están igualadas a alguna constante. La constante que aparece en esa ecuación es la velocidad de la luz, la velocidad de la onda a través del medio de propagación. Bien, pues cuando uno hace las cuentas con toda esta historia, la velocidad de propagación de la onda electromagnética que predice Maxwell es la raíz de este producto, de estas dos cosas que hay aquí. Estos son dos constantes de la física, una se llama, son constantes, esta es la permeabilidad del medio y esta es la permitividad, ¿de acuerdo? Son constantes que estaban medidas en aquella época con cierta precisión, que tienen que ver con el campo eléctrico y con el campo magnético. Bueno, pues resulta que la raíz esta del epsilon 0 y el nu sub 0, pues cuando uno echa la cuenta con las medidas que se existían en aquel entonces, salía alrededor de 300.000 km por segundo. ¿Vale? O sea que las ondas electromagnéticas que Maxwell estaba prediciendo de forma teórica eran unas ondas que se propagaban a una velocidad de 300.000 km por segundo. Claro, yo esto ahora lo estoy diciendo a vosotros que estamos en el siglo XXI y vosotros me decís, enseguida os salta la chispa, ¡peng! Pero claro, en aquella época, pues, ¿qué ondas, qué fenómeno se propagaba a 300.000 km por segundo? Bueno, pues resulta que en aquella época ya se habían hecho mediciones más o menos precisas de la velocidad de la luz y también se sabía que era en aquel caso ya, en aquellos tiempos, una onda que se propagaba a 300.000 km por segundo. Entonces Maxwell textualmente dice en sus escritos, dice, esta velocidad se parece tanto a la de la luz, se parece, porque claro, aquí hay un rango de precisión que no se puede afinar al máximo, que tenemos poderosas razones para concluir que la propia luz entendida no solo como luz visible, sino también como pues, calor, que es la zona de los infrarrojos o cualquier otro tipo de radiaciones, de haberla, que son las que luego más tarde descubrirá Earth, pues es una perturbación electromagnética en forma de ondas que se rige por la ley del electromagnetismo. O sea que fijaros que Maxwell, en toda esta historia de la luz, lo que hace Maxwell es, después del debate onda-corpúsculo, lo que hace Maxwell es decir, señores, la luz es una onda, pero es que además es una onda electromagnética. ¿De acuerdo? Esto es lo que viene a decir Maxwell. Bien. Todo esto, ¿a dónde nos va a llevar? Pues nos lleva a una serie de preguntas. Mirad, otra cosa muy buena de la ciencia, a mi juicio, de la ciencia de verdad, ¿no? Es que uno no puede hacer afirmaciones gratuitas. Yo no sé si hay aquí algún economista en la sala, ¿vale? Pero bueno, un economista dice, el año que viene el PIB va a crecer tanto. Luego no crece eso, crece otra cosa muy diferente. Y nadie le da colleja. ¿Entendéis? Los científicos no se pueden permitir eso. Los científicos dicen, yo creo que pasa esto. Y si no pasa eso, se lo comen. ¿Entendéis? Entonces, yo creo que la ciencia tiene esa virtud de ser implacable. Y para mí es una virtud, porque no se pueden decir cosas gratuitas. Entonces, Maxwell, puedes equivocar, ¿no? Pero ya sabes que estás expuesto a la verificación de la comunidad científica. Entonces, Maxwell, que no se equivocó en absoluto, digamos que no dijo todas las cosas que podía haber dicho, pues Maxwell razona de la siguiente manera: si la luz es una onda electromagnética, pues igual que yo ahora os estoy hablando aquí a vosotros y os llega mi voz. ¿Por qué llega mi voz? Porque las ondas de mis sonoras viajan a través del medio que es el aire, ¿no? Pues, ¿cuál era el medio que transportaba esas ondas electromagnéticas? ¿Vale? Entonces, la respuesta de Maxwell
fue rescatar una idea muy vieja, que es la idea del éter, ¿no? ¿El éter qué es? Pues el éter viene ya de la época de los griegos, pero incluso también se habló, Huygens lo adoptó como el medio de propagación de la luz. ¿Y el éter qué es? El éter es algo que rellena todo el espacio, es un medio muy tenue, que no afecta al movimiento de los planetas, no afecta al movimiento de las cosas, pero a la vez, paradójicamente, tiene que ser un medio incompresible para que la luz se mueva a esa velocidad tan alta. ¿De acuerdo? Entonces, ese éter, pues Maxwell se ve obligado a adoptar la necesidad de suponer que existe para que se propaguen sus ondas electromagnéticas, y tampoco le costó mucho trabajo, porque en aquella época, en la época de Maxwell, pues estaba en boga una idea que venía de la época de Newton, que era la existencia del espacio absoluto. Newton tenía sus leyes, se enmarcan en lo que son los sistemas de referencia inerciales. Entonces Newton explicó o pensó que de todos los sistemas de referencia inerciales habidos y por haber, pues había uno muy especial. ¿Cuál era ese? El espacio absoluto. ¿Cuál es el espacio absoluto? Aquel en el que las cosas están quietas realmente. ¿De acuerdo? Es decir, si yo ahora os preguntara a vosotros en la habitación, ¿os estáis moviendo? Pues vosotros me podéis decir, respecto de la habitación no nos estamos moviendo, estamos aquí ya aburridos en la silla. Pero la habitación se está moviendo. Pues la habitación se está moviendo, bueno, respecto de la plaza grande no se está moviendo la habitación, pero sí se está moviendo, pues respecto de la Tierra, por ejemplo, y porque la Tierra va rotando. ¿Y el centro de la Tierra se mueve? Pues sí, porque se mueve alrededor del Sol. ¿Y el Sol se mueve? Pues sí, porque va rotando en el brazo de una galaxia en espiral. ¿Y la galaxia en espiral se mueve? ¿Entendéis? Entonces, Newton en aquella época, Maxwell en aquella época no se tenía ni siquiera conocimiento de que existían las galaxias como tales, pues se pensaba que había un sistema inercial preferido en el cual las estrellas que veíamos por la noche estaban quietas, y ese sistema de referencia inercial privilegiado se le llamaba espacio absoluto. Era el que te decía si algo estaba realmente quieto o no estaba quieto. Y se suponía que el éter estaba quieto en ese, digamos, rellenaba ese espacio y estaba quieto. ¿De acuerdo? He puesto en paréntesis, esto es difícil porque es difícil de entender así de golpe el tema del espacio absoluto. Bien, pues mirad, ya hemos hablado de la existencia del éter como medio de propagación y como patrón de quietud. Yo el éter os lo pinto así como una malla, ¿vale? Esa malla que tenéis ahí representa el éter, ¿vale? Y entonces aquí tenéis, pues, un rayo, ¿vale? No está presentado como si fuera una partícula, pero bueno, para aclararnos la situación. Entonces, este rayo de luz, ¿qué le pasa? Que siempre se mueve con respecto al éter a velocidad constante, ¿vale? A velocidad c. Eso es característico de cualquier movimiento ondulatorio. Si yo os hablo aquí, mi voz sale a 320 metros segundo de aquí a vosotros. Es indiferente, porque el aire está quieto, es indiferente que yo eche a correr y os hable, o me vaya para atrás y os hable, porque la voz va a seguir saliendo, o sea, se va a propagar a 320 metros segundo. Es característico del medio. Cosa que no ocurre con esto. Si yo lanzo la pelota a 50 km por hora y estoy quieto, sale a 50. Pero si lanzo la pelota a 50 y voy corriendo a 50, sale a 100. Entonces, en el tema de las ondas no tiene nada que ver con el tema de las partículas. Bien, pues como os digo, se me ha ido una para adelante, no pasa nada. Como os digo, la luz se mueve a velocidad fija en esta cuadrícula y siempre a 300.000 km por segundo. Bien, lo que os he dicho antes de que las afirmaciones de los científicos no son gratuitas, viene al hilo ahora de esto. Claro, Maxwell dice, hay un éter que rellena el espacio absoluto y la luz siempre. La luz es una onda electromagnética y además se mueve en relación al éter con velocidad constante. Bueno, pues está claro que si un tío está disparado en uno de los vértices, Héctor, pues medirá para la luz 300.000 km por segundo, pero si el tío va viajando en esta dirección, medirá una velocidad mayor, y si el tío está viajando en esta dirección, medirá una velocidad menor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pasa todos los días. Si uno tiene un camión aquí que va a 100 por hora respecto de la autovía, no es lo mismo ver el camión, observar el camión desde aquí que desde aquí. Para nosotros aquí va a 220 y para nosotros aquí va a 30. ¿De acuerdo? Esto es una cosa muy habitual
De manera que medir la velocidad del rayo de luz en distintos estados de movimiento nos debe dar diferentes velocidades, si todo es correcto. Bien, pues ¿qué ocurrió? Pues se hizo un experimento muy fuerte, un experimento alucinante para la época, que es del siglo XIX, es el experimento de Michelson-Morley. Y ese experimento se hizo varias veces, se repitió infinidad de veces. Yo no puedo detenerme en ese experimento mucho, porque me daría para otra charla entera, pero es una caña de experimento, ¿eh? Es muy bonito, muy interesante. Y ese experimento lo que viene a decir es que vayamos para acá o vayamos para acá, para nosotros el camión siempre va a la misma velocidad, ¿vale? Es decir, la luz es súper especial, no tiene nada que ver pues con todo lo que teníamos conocido hasta entonces. Es decir, si esta pelota, por ejemplo, se mueve para acá a esta velocidad, pues si yo voy a la izquierda mido una velocidad, pero si yo voy caminando en el sentido contrario, mido velocidad mayor, ¿entendéis? Eso con las partículas materiales se tiene, y con las ondas igual, ¿eh? Si yo estoy hablando, pues el sonido si se mueve a velocidad constante con respecto al medio, pero si tú te estás moviendo con respecto al medio, mides velocidades distintas de propagación, ¿vale? Pues la luz no. La luz siempre la miras como la mides, para allá, para acá, moviéndote con respecto al éter. El emisor, o sea, la linterna en movimiento, la linterna para atrás, siempre vamos a medir 300.000 km/s. Eso es rarísimo, ¿eh? Muy raro, ¿verdad? Porque choca con la intuición. ¿Qué ocurre entonces? Pues que los físicos no se creen mucho esta situación, ¿eh? Porque, claro, si la luz va a mantener siempre la velocidad constante, pues unas cuentas sencillas que se pueden hacer en la ESO, ¿eh? Unas cuentas sencillas que se pueden hacer a nivel de ESO, pues nos llevan a este tipo de cosas. Por ejemplo, que si algo se está moviendo, pues la longitud se contrae, o que si un reloj lo tengo aquí quieto, pues corre de una manera, pero si está en movimiento con respecto a mí, va a correr de otra manera distinta, ¿vale? Eso con cuentas sencillas. Si aceptamos que el experimento de Michelson-Morley es correcto, es decir, si aceptamos que la velocidad de la luz es un invariante, es constante para todo. Bien, pues esto la comunidad científica no lo aceptó, ¿eh? Estamos a finales del siglo XIX y la comunidad científica no aceptaba ni que las longitudes dependieran de que si el objeto estaba en movimiento o no, o más aún, que el tiempo dependiera del estado en el cual lo estamos observando, ¿eh? El tiempo es absoluto, desde siempre se había pensado, ¿de acuerdo? Entonces la comunidad científica empezó a echar balones fuera. Pues pasa esto, aberración estelar, teoría de emisión, el experimento está mal hecho, ¿vale? O sea, empezó a echar balones fuera. Ya, y pasaban los años, el experimento pues se mejoraba, se refinaba, siempre se llegaba al mismo resultado, pero nadie sabía salir de ahí de eso. Nadie sabía salir de eso. Bien, ¿quién sale? Pues sale Einstein, ¿vale? Que es el tercer personaje de esto. Entonces, Einstein, como no tenía nada que perder, no estaba en el establishment científico de la época, era un tío marginal que trabajaba en la oficina de patentes de Berna, y en el año 1905 hace un artículo, y en ese artículo él propone un razonamiento así de este estilo. Dice, si la velocidad de la luz es siempre la misma, sea quien sea que la mida, y si para que esto sea así de constante, pues tengo que obligar a que el espacio y el tiempo dependan de quien está efectuando las observaciones, pues entonces lo que hay que hacer es cambiar nuestra idea del espacio-tiempo. Hay que hacer eso. De manera que no hay espacio absoluto ni tiempo absoluto. En concreto, el tiempo y el espacio son relativos. Van a depender del estado físico de quien está efectuando las observaciones. Están en relación a quien los observa. Esto es lo que propone Einstein en su artículo de 1905. Y claro, este artículo es tan revolucionario que, como imagino que sabéis, pues cuando le dan el Nobel 16 años más tarde, en el año 1921,
no lo nombran como uno de los méritos del Nobel, ¿vale? Porque todavía no se tenía muy claro que eso fuese. No lo sé. O sea que es una situación tan novedosa que pues ahí se queda. La propuesta de Einstein pues, se publica, algunos científicos le dan más crédito, otros menos crédito, pero el problema que tiene todo esto es el siguiente. Bueno, lo que os he dicho de la longitud y del tiempo, pues son estas fórmulas que tenéis aquí, que la mayoría seguro que las habéis visto en alguna ocasión. Y, por ejemplo, también en ese artículo, tirando de cuentas, pues también se llega a esta equivalencia, ¿no?, entre la masa y energía, que también es muy famosa. Y la pregunta que yo quería hacer ahora es, pues, ¿por qué en aquella época no se podía discriminar, por ejemplo, que el correr de un reloj de reposo varía si uno está en movimiento respecto de acuerdo con esta ecuación? Pues porque el factor que multiplica al tiempo en reposo es esto de aquí, y para las velocidades con las que la gente se manejaba en aquella época, pues este factor es prácticamente 1. Es prácticamente 1. Entonces, por ejemplo, una velocidad de un coche, el v cuadrado c cuadrado es un 0 así, ¿no? Entonces, eso sale prácticamente. De manera que el t sub 0, que es tiempo en reposo, y el t, que es tiempo en movimiento, pues no se podían distinguir. Y a velocidades normales son indistinguibles en la práctica, ¿vale? Bien, pues por eso la propuesta de Einstein queda así un poco en el aire. Einstein se coge, digamos, mucho más renombre por los otros dos artículos que publica ese mismo año, el del movimiento browniano y el del efecto fotoeléctrico. Fundamentalmente el efecto fotoeléctrico, que también tiene mucho que ver con la luz, porque retoma la teoría corpuscular. Pero bueno, seguimos un poquito por aquí. Mirad, siguiendo con el hilo de esto que propone Einstein, pues por ilustrar un poquito la situación, lo que propone Einstein es lo siguiente. Digamos que si vosotros tenéis una manera, estáis ahí, ¿no?, y medís el espacio, pues lo representáis así, en el eje horizontal, medís el tiempo, lo representáis en el eje vertical, ¿vale? Os pongo mejor aquí, ¿vale? Bien, pues imaginad que os pongo mejor en esta derecha. Este es vuestro espacio y este es vuestro tiempo, ¿vale? Imaginad que yo me pongo aquí justo en el centro de la sala y enchufo una linterna o enciendo una cerilla. Entonces los rayos de luz salen hacia todas las direcciones. ¿Cómo se ilustra esto según Einstein? Pues un rayo de luz sale hacia la izquierda, otro rayo de luz sale hacia la derecha. Bien, si en lugar de ilustrarlo vosotros, hay alguien por ahí detrás con un patinete moviéndose así, en paralelo a esto, pues lo que él ve, lo que él observa es esto de aquí a la derecha, ¿vale? No me puedo detener mucho en explicar estos diagramas, pero lo que él ve es esto. Entonces, ¿qué se conserva en estos dos diagramas? Pues lo único que se conserva, por así decirlo, es la pendiente de los rayos de luz. ¿De acuerdo? Aquí las unidades están tomadas para que la luz avance una unidad de espacio con una unidad de tiempo, es decir, que sea la velocidad 1, pues aquí la pendiente es 1 y aquí la pendiente es 1. Es decir, la velocidad de la luz es un invariante tanto para vosotros que estéis quietos como para el socio que va montando en bicicleta por ahí, ¿vale? Y por ejemplo, pues está claro que si estamos aquí quietos, estoy justo a la mitad, esos dos rayos de luz llegarían a los dos extremos de la habitación de forma simultánea, ¿vale? Porque llegan justo en la misma coordenada temporal. Sin embargo, el que está montando en bicicleta observa que el que va hacia la izquierda llega antes que el que va hacia la derecha, ¿de acuerdo? O sea que la simultaneidad relativa. Bien. Todo esto que os he contado pertenece al ámbito de la relatividad especial. La relatividad especial es la teoría de Einstein que formula en el año 1905. Ahora me gustaría avanzar un poquito más y mi idea es contaros algo de lo que es la relatividad general en lo que respecta al tema de la luz, ¿vale? Para eso tengo que contaros, evidentemente, que es la relatividad general por encima, por encima. Entonces, por encima, pero que se puede entender, si no, no lo contaría. Bien. Como os digo, Einstein, su ambición es pasar de una teoría especial en el sentido que solamente funciona en el ámbito inercial,
¿Cuál es el ámbito inercial? El ámbito inercial es aquel en el que no hay campo, ¿vale? En el que no hay fuerzas. Para que nos entendamos, esto está tomado como una analogía de una serie de televisión, de los Simpsons, pues es el ámbito en el cual viven los astronautas en la Estación Espacial Mir, ¿vale? Un astronauta en la nave espacial Mir se aburre jugando al ping-pong, no se aburre jugando al tenis. ¿Por qué? Porque le da un golpe a la pelota y la pelota sigue un movimiento rectilíneo y uniforme. Eso es un ámbito inercial, ¿de acuerdo? Entonces, toda la teoría de Einstein, que os he contado hasta ahora, pues estaba preparada para este ámbito. Entonces, Einstein lo que quiere es montar una teoría que le sirva también para esta habitación, en el cual, si yo le doy a la pelota, pues está claro que la pelota no sigue un movimiento rectilíneo, sino que sigue otro movimiento. Bien, pues lo que Einstein quiere es pasar al ámbito de la vida. Entonces, lo que hace Einstein, lo primero de todo, en el año 1907, creo recordar, si no 1908, en uno de esos dos, si alguien lo sabe con precisión que me lo corrija, él se pregunta, ¿cuál es la situación más parecida o equivalente al ámbito inercial dentro de la Tierra? ¿De acuerdo? Es decir, ¿puedo yo experimentar aquí a nivel terrestre esto de que yo suelto la pelota y sigue un movimiento rectilíneo y uniforme? ¿Se puede experimentar a nivel terrestre? Entonces Einstein dice, pues sí, la situación es la situación de caída libre, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues imagino que todos podéis comprender esta situación. Si este tío tira una flecha, pues desde su punto de vista, aquí en la cornisa, pues la flecha sigue una parábola. Ahora bien, si justo a soltar la flecha se rompe la cornisa, lo que observo es este movimiento. Bueno, o sea, la flecha sigue un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿eh? Las dos cosas, con respecto a este cosa. Es lo mismo que este otro. Aquí hay un cañón y se dispara una bala de cañón justo cuando este tío se tira por el acantilado. Entonces, ¿qué observa conforme va cayendo? Pues he observado que la trayectoria de la bala de cañón es una línea recta. Si se hubiera quedado en el borde del acantilado, habría observado esta palabra. Esto es una cuenta súper sencilla que imagino que todos conocéis, que es simplemente cancelar el 1 medio de gt cuadrado a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Entonces parece como una verdad de perogrullo, ¿eh? Porque esto, pues seguro que muchos más, aparte de Einstein, se habían dado cuenta de esto, ¿eh? Se habían dado cuenta de esto. Esto es como, yo qué sé, imagino que vosotros lo habéis planteado también alguna vez. Os subís en un ascensor a una torre muy alta y justo cuando estáis arriba, bueno, nunca lo hagáis, ¿no? Porque todo esto son experimentos suicidas. Cortamos el cable del ascensor. Entonces, conforme va cayendo el ascensor, los pocos segundos que tenemos para hacer física, pues soltamos la pelota delante de nuestra cara y la pelota se queda aquí, ¿vale? Pues si le damos un toquecito a la pelota se mueve con velocidad uniforme, ¿de acuerdo? O sea que no hay nada de misterioso, ¿eh? Es una cuenta muy sencilla. Pero ¿qué tiene de relevancia este principio? ¿Por qué Einstein lo adopta como principio y realmente es una cosa fuerte? Pues porque Einstein, su principio de equivalencia, lo lleva a todo el rango de la física. Es decir, en realidad, su principio de equivalencia se puede formular así, que es una formulación mucho más precisa que la anterior. No hay diferencia entre todos los experimentos realizados o entre toda la física en el ámbito de un pequeño sistema en caída libre y en el ámbito de un sistema. Es mucho más gordo, porque yo, cuando hablo de la pelota, estoy hablando de experimentos mecánicos, ¿vale? Pero cuando ya uno habla de toda la física, está metiendo también, por ejemplo, el electromagnetismo. Entonces, el hecho de que un laboratorio en caída libre sea equivalente a un sistema inercial, para el rango, por ejemplo, del electromagnetismo, ahí ya va a traer predicciones nuevas. Por ejemplo, vamos a ver cómo se curva la luz en presencia de un campo gravitatorio. Mirad, el principio de equivalencia, el que os he puesto ahora mismo, se puede leer de otra manera alternativa, que es: no hay diferencia entre un laboratorio en la superficie terrestre y un laboratorio que está situado en un cohete acelerado
un objeto, con la aceleración de la Tierra, ¿vale? Bien, pues como no hay diferencia, la física que hace este tío aquí tiene que coincidir con la física que hace este tío aquí. Hagamos física. La física que vamos a hacer, ¿qué es? Pues vamos a meter un rayo de luz por la ventana del cohete, ¿vale? Bien, o vamos a meter un rayo de luz por la ventana del cohete, es decir, tiene un rayo de luz por aquí y se mete por la ventana del cohete. ¿Qué es lo que observa el tío que va dentro del cohete? Pues como el tío está acelerando, lo que él observa es esto. El rayo de luz para él hace esto. ¿De acuerdo? Si estuviera quieto, el rayo hace esto. Si se moviera a una velocidad constante, el rayo haría esto, desde su punto de vista. Pero como se está acelerando, el rayo sigue esta trayectoria paralela. Bien, pues como sigue esta trayectoria y este cohete acelerado es por completo equivalente a este laboratorio en la superficie terrestre, lo que este tío en la Tierra debe observar es que si el rayo entra, el rayo debe pasar hacia abajo. ¿Bien? Eso es una predicción novedosa. Novedosa en el sentido de que, claro, si la luz es una onda, pues la luz es una onda, no tiene masa, no debería curvarse en presencia de un campo gravitatorio. No debería. Pues sí se curva, y se curva de esa manera, ¿vale? Si uno hace las cuentas con la teoría de Newton, también se curva, pensando que la luz es un cuerpo, pero se curva el doble. Así que, pues eso es otro, ¿vale? Bien, pues entonces, seguimos para adelante y con esto explicamos que la curvatura de la luz. ¿De acuerdo? O sea que Einstein, con ese principio de equivalencia, fijaros, a nivel cualitativo, simplemente con 3 líneas, ya tiene una consecuencia experimental que se podía comprobar. El problema de esto es que, que el tema experimental no estaba suficientemente desarrollado hasta entonces. O bueno, hasta 1921, ¿no? Que fue el eclipse de Gordon, lo recuerdo. Bien, ahora voy a contar lo más difícil. Lo más difícil, en el principio de equivalencia, es esta palabra. ¿Vale? ¿Por qué esa palabra aparece ahí? En el ámbito, no hay diferencia entre la física que podamos realizar en un sistema en caída libre pequeño y en el ámbito de un sistema libre. Porque esa palabra pequeño significa lo siguiente, mirad. Imaginad que me voy a un sistema de referencia inercia, muy lejos de cualquier fuerza, de cualquier campo, y yo cojo y coloco estas 2 pelotas así delante de mí. Estas 2 pelotas se van a quedar así por los siglos de los siglos. No van a cambiar nunca. Ahora, imaginad que me voy al ascensor y me coloco en el ascensor. En el ascensor me subo muy alto o incluso cavo un agujero en la Tierra que llega hasta el centro de la Tierra y dejo caer el ascensor hasta el centro de la Tierra. Bien, ¿qué pasa si yo me voy al ascensor y me tiro por él? Bueno, pues lo que pasaría sería algo así. Yo tendría aquí las 2 pelotas y de repente, conforme voy cayendo, notaría como unas fuerzas fantasmagóricas empiezan a crearse. Entonces, ¿esto qué pasa? Que las 2 pelotas parece que se están acercando. Esto es una manera de distinguir entre un laboratorio en caída libre y un laboratorio inercial. Porque en el inercial, las 2 pelotas las dejo así y se quedan así por los siglos de los siglos. Pero en el ascensor las dejo así y empiezan a hacer así. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto se debe precisamente a que la gravedad es una fuerza central y lo que ocurre es que 2 pelotas a la misma altura acaban acercándose de esta manera. Y si las colocara a la vertical, lo que ocurriría es que se irían separando. ¿Vale? Por lo tanto, no hay una equivalencia entre un sistema en caída libre si dejo que el sistema en caída libre tenga una extensión enorme. ¿Vale? Hay una equivalencia si el sistema en caída libre es suficientemente pequeño. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que Einstein necesita es resolver este problema, porque él lo que quiere es formular su teoría, pero para cualquier sistema. No tiene por qué ser un sistema en caída libre pequeñito. Él quiere que sea cualquier sistema. Entonces tiene que lidiar con este problema. Este problema, ¿cómo lo resuelve? Bueno, pues este problema lo resuelve de la siguiente forma. Este tipo de fuerzas que os he contado, este tipo de fuerzas que aparecen, pues que hacen que las 2 pelotas se atraigan o que las 2 pelotas se separen, son en realidad unas fuerzas que son bien conocidas, que son las fuerzas de marea, fuerzas que provocan, por ejemplo, las mareas. Y provocan
cosas espectaculares a nivel estelar, cuando hay estrellas, sistemas binarios, incluso galaxias, las fuerzas tidales que se llaman, pues como son completamente asimétricas y dependen de la posición, etcétera, pues provocan torsiones bestiales. Bien. Pues estas fuerzas de marea lo que hacen es darle una idea muy buena a Einstein, y esta idea consiste en lo siguiente. Mirad, os he puesto antes una transparencia, permitidme que vuelva a ella. ¿Vale? Y esta transparencia de aquí, esto es el espacio y el tiempo, ¿no? En la relatividad especial, en la relatividad, digamos, pequeñita. En esa relatividad especial, si yo suelto una pelota, la gráfica de la pelota, la línea del universo que se llama más o menos así. ¿De acuerdo? Si yo suelto, por ejemplo, o sea, si cojo, por ejemplo, pues dos pelotas y les doy un empujón, el mismo empujón en paralelo, pues las dos pelotas se mueven así. Se mueven siguiendo líneas rectas en ese espacio-tiempo. Y fijaros una cosa muy curiosa, si las dos pelotas les doy el empujón para allá y les doy paralelo, pues lo que hacen es mantenerse en dos rectas paralelas. ¿Vale? Bueno, pues Einstein dice, ostras, las dos pelotas estas que cuando yo le meto el sistema en caída libre y le dejo que el sistema en caída libre sea en órbita, empiezan a converger conforme pasa el tiempo. Si las pelotas convergen conforme pasa el tiempo, eso me suena de algo, ¿vale? Eso Einstein empezó ya a cavilar, se tiró 8 o 9 años cavilando, necesitó la ayuda de muchos matemáticos, se tuvo que tragar muchos sapos, porque él en el año 1905 abominaba de los matemáticos, en el año 1907 abominaba de los matemáticos, pero se tuvo que tragar sus palabras. Y entonces, echó mano de la geometría diferencial o del cálculo diferencial absoluto que se llamaba por aquel entonces, que se estaba desarrollando en aquellos tiempos, y fue capaz de pensar lo siguiente. Él dijo, yo creo que estas fuerzas de marea que hacen que mis dos pelotas se vayan acercando son las responsables, son debidas a que este espacio-tiempo en realidad no es esta pantalla plana, sino que tiene curvatura, que está curvado. Y al estar curvado, pues las pelotas no viajan manteniendo la separación, sino que se mueven de una cierta forma, de manera que quizás se vayan acercando o quizás se vayan separando. ¿Entendéis? Eso es lo que Einstein, puede darle mucho al tarro, piensa. Bien, pues esa es la idea, volviendo para adelante. Y entonces aparece una palabra que acabo de decir, que es que el espacio-tiempo está curvado, que tiene curvatura. Bueno, ¿qué es la curvatura? Pues está claro más o menos, es una idea intuitiva, pues es sencilla, ¿no? Un plano no tiene curvatura. La tarima no tiene curvatura porque está plana, pero por ejemplo una silla de montar pues sí tiene curvatura. O un balón de fútbol tiene curvatura. No me voy a detener en definir qué es la curvatura, pero eso hay unas matemáticas detrás muy buenas que lo definen perfectamente. Pero, ¿por qué es decisiva la palabra curvatura? ¿Qué tiene de curioso el que algo esté curvado? Pues el que algo esté curvado lo que hace es que la geometría de lo que está curvado cambie. Que las reglas de la geometría ya no sean las mismas. Por ejemplo, cuando algo está plano, la longitud de una circunferencia radio r es 2πr. Pero si algo está curvado, esa fórmula ya no vale. Por ejemplo, imaginaos aquí esta lámina que está deformada, ¿vale? Entonces, aquí hay un conjunto de puntos que es ese aro que tenéis ahí, y esto es una circunferencia, según nuestra definición, porque nuestra definición nos dice que circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de uno de otro. Pues es el lugar geométrico de los puntos de mi espacio que equidistan de este otro punto de aquí. ¿Vale? Pero esa circunferencia, su longitud no es 2πr, es mucho menos, porque el radio es esto, pero no es 2πr, es muchísimo menos. ¿Os dais cuenta? Entonces, cuando hay curvatura, las reglas fundamentales de la geometría de toda la vida, la geometría de Euclides, ya no son las mismas. ¿Vale? Bueno, pues entre esas reglas está esta, que ya no se cumple, o está, por ejemplo,
el hecho de que los triángulos rectángulos, los triángulos tengan que sus ángulos interiores sumen 180 grados, ¿vale? Eso tampoco se cumple. Si la geometría está curvada, pues por ejemplo en una esfera los ángulos interiores suman más de 180. Y eso se hace, eso se conocía, los griegos también lo conocían ya, ¿vale? Bueno, pues las reglas de la geometría cambian. Pues cambian hasta el punto de que, por ejemplo, pues también cambia el tema de las paralelas. En el plano, tú tienes una recta y coges otro punto exterior a ella. Pues existe una única paralela a esa otra, a la recta primera, ¿no? Donde, ¿qué significa paralela? Significa que son rectas que las prolongan indefinidamente y nunca se encuentran. Bueno, pues en la esfera, por el hecho de que los ángulos interiores sumen más de 180, uno demuestra que no hay paralela. Cualquier par de rectas se corta. Cualquier par de rectas se corta. O por ejemplo, aquí ocurre justo lo contrario. Existen infinitas paralelas para una recta, ¿vale? ¿Eso cómo se demuestra? Pues, podría poner un ejemplo, pero claro, se me iría de madre la conferencia. Y alguien me puede decir, pero paralela, pero recta, ¿cómo vas a meter una recta aquí en la esfera o una recta aquí en la silla de montar? Hombre, porque no son rectas en el sentido de Euclidio, sino son rectas en el sentido de mínima distancia, ¿vale? Curvas que minimizan la distancia, es decir, las curvas que siguen los aviones. ¿Qué es una recta en la esfera? Pues una recta en la esfera que vaya de aquí a aquí, de Londres a Los Ángeles, no es una línea recta en el sentido de Euclidio, sino es la curva de menor longitud de un solo punto. Eso es una recta cuando la geometría tiene curvas, ¿vale? Bien, pues con toda esta historia hay una transparencia que es muy difícil. Me permitís que la ponga, es la más complicada de la charla, y ya con esto ya pasamos a terminar enseguida. Y esa transparencia sería algo así. Einstein hace las siguientes analogías. Bueno, las hago yo para que entendamos la situación de Einstein, ¿no? En lugar de hablar de superficies dos dimensionales como la esfera, como la silla de montar, que tienen curvatura, pues vamos a fijarnos en un espacio-tiempo, ese que os he puesto antes, el espacio y el tiempo, con curvatura, ¿vale? Pero además, para complicarlo más, con 4 dimensiones, tela marinera, ¿vale? Porque hay 3 dimensiones espaciales y una temporal. Y luego, en lugar de hablar de geodésicas en superficie, de geodésicas en la esfera, de líneas de mínima distancia de la esfera, hablemos de líneas de mínima distancia en este espacio-tiempo con dimensiones, ¿vale? Bien, pues con estas dos analogías, Einstein dice lo siguiente, bueno, lo dice, presenta una fórmula, dice, la materia provoca que el espacio-tiempo tenga curvatura. La curvatura del espacio-tiempo modifica la geometría del espacio-tiempo, la hace distinta a la que conocemos. Y, finalmente, esta geometría determina cuáles son los caminos de mínima distancia, ¿vale? Bien, ¿por qué son importantes los caminos de mínima distancia? Pues porque Einstein dice al final, una partícula luminosa se va a mover siguiendo un camino de mínima distancia en el espacio-tiempo. La luz se mueve siguiendo ese tipo de camino. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo este montaje, que es colosal, es el que precisamente ahora en noviembre se cumplen 100 años de la publicación de esto. Esto es increíble, desde mi punto de vista. O sea, es una teoría bestial, pero es muy difícil y muy novedosa a la vez, muy novedosa. Bien, pues yo he rescatado el típico dibujo, ¿no? Que se suele ver en muchos lados, para una estrella que tiene mucha masa, pues modifica el espacio-tiempo, se pone así, pero a mí yo prefiero ponerlo este otro dibujo, que me gusta más. Mirad. Mirad, la historia que os he contado de las dos pelotas, que, por ejemplo, imaginad que las dejáramos caer hasta el centro de la Tierra, pues esto sería verlo en nuestro ambiente natural. Si lo representáramos en el espacio-tiempo, con curvatura, ¿qué se vería? Pues se vería lo siguiente, mirad, estas dos pelotas nos interesan únicamente dos dimensiones. Como dimensión espacial, nos interesa únicamente la separación de las pelotas, ¿vale? O sea, esta dimensión.
Conforme van cayendo, nos vamos a fijar únicamente en lo separadas que están las pelotas. Y luego la otra dimensión va a ser el tiempo que va transcurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve este experimento de las dos pelotas que caen al centro de la Tierra en el espacio-tiempo cubo? Pues nos venimos a ver. Entonces, las dos pelotas, una está aquí y otra está aquí. Inicialmente tienen esta separación. ¿Vale? Bien, pues conforme vayamos subiendo en latitud, va pasando el tiempo. Entonces, las dos pelotas, ¿qué trayectoria siguen? Pues siguen estas dos geodésicas de la esfera, estas dos líneas de mínima distancia de la esfera. Y entonces llegan aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que la separación espacial de las pelotas va haciéndose cada vez más pequeñita conforme el tiempo avanza, ¿de acuerdo? De manera que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues aquí lo que estamos viendo es un tajo, una rebanada dosdimensional del espacio-tiempo cuatrodimensional. El tajo dosdimensional es este trozo de esfera, ¿vale? De manera que este tajo dosdimensional está curvado de esta forma en el espacio-tiempo. ¿Lo veis? Bueno, imaginaros cualquier otro fenómeno, para estudiarlo, pues es complicado, ¿no? Bien, pues ya con toda esta teoría, que es una teoría que ha abierto ya, pues, ha dejado 100 años de mucho pensar, pues el hecho de que tú propongas que las cosas, que el mundo no se modela con 3 dimensiones espaciales y un tiempo absoluto, sino que es un espacio-tiempo, un tejido único de 4 dimensiones, y que además ese tejido pues puede ser muy exótico y puede presentar curvaturas, topologías complicadas, etc., pues eso genera una riqueza bestial a la hora de estudiarlo, ¿no? Y entonces pues tenemos, yo qué sé, pues fenómenos exóticos estilo agujero de gusano, que aparecen en películas famosas de ahora, ¿no? Como la del Interestelar esta de ahora, ¿sí? Yo no la he visto todavía, pero claro, ahora mismo estamos en un año internacional de la luz y yo me gustaría terminar la charla pues con el experimento que le da, digamos, le da la victoria a Einstein, ¿vale? Le da la victoria a Einstein. Yo no me quiero imaginar lo que pudo ser el sufrimiento de este hombre, porque vosotros ahora mismo estamos acostumbrados a una vida en la que uno hace las cosas y enseguida puede recibir o bien la aprobación o el rechazo, ¿no? O enseguida publica las cosas en internet o en el Facebook, lo que sea, y esta gente se pegaba unos curres tremendos en el anonimato de sus casas, mandaban un artículo a publicar, tardaba 4 meses el burro en llevar el artículo a la revista, ¿entendéis? O sea, es alucinante, ¿no? Bien, mirad, pues, ya para terminar, esta historia que la conocéis, pero bueno, os la cuento. Einstein, cuando publica su teoría de la relatividad en noviembre del 1915, enseguida hay un matemático austriaco que es Karl Schwarzschild, que en enero del 1916 metió ahí una trinchera en la Primera Guerra Mundial, resuelve las ecuaciones. Y ese tío pues le da una solución exacta a las ecuaciones de Einstein, y con esas soluciones exactas, pues Einstein puede explicar un fenómeno que era la precesión del perihelio de Mercurio, ¿de acuerdo? Que es un fenómeno que supongo que la mayor parte de vosotros lo conocéis, pero es que la órbita de Mercurio pues no cierra bien y va, digamos, retorciéndose, ¿no? Bien, pues eso era un fenómeno que estaba observado ya desde principios del 19 y que se sabía exactamente la magnitud en la cual el eje de la órbita de Mercurio iba precediendo, ¿no? Y entonces Einstein explica hasta el último decimal esa precesión. Sin embargo, la comunidad científica dice, no se queda muy contenta. ¿Por qué no se queda contenta? Pues porque en esa explicación, como salen unas cuentas astronómicas, que son unas cuentas que nosotros las hacemos en el último curso de matemáticas, pues tienes que eliminar decimales, tienes que quitar términos que se supone que son muy pequeños, tal. Vas haciendo como apaños que no nos gustan a los matemáticos para llegar a donde quiere llegar. Y entonces la gente le dice, claro, es que tú sabías lo que te tiene que salir, ¿eh? Entonces, claro, como Einstein sabía lo que precedía a Mercurio,
Pues Einstein dice, yo he llegado hasta aquí, precede esto, 43 segundos de arco por siglo. Pero la gente dice, oh, eso, pero es que tú sabías lo que te tenía que salir. Entonces, si sabes a dónde tienes que llegar, de algún modo puedes, no mañana, ¿no? Pero vas más como, ¿de acuerdo? Entonces dice Einstein, menos mal que era él, y dice, sí, pues voy a enterar. Entonces dice, ahora vamos a hacer otra cosa, que tiene que ver con la luz. Dice, yo voy a ver, mi teoría me dice que la luz sigue una geodésica en el espacio-tiempo. Es decir, sigue un camino de mínima distancia en mi espacio-tiempo. Y ese camino, pues por ejemplo, si hay una estrella, aquí está la Tierra, pues lo podríamos presentar así, ¿vale? Por simetría, haría algo así, ¿no? Entonces Einstein dice, yo os voy a calcular este ángulo. Es decir, imaginad que aquí no estuviera eso. O sea, si esto es así, nosotros desde la Tierra pensamos que la estrella está aquí arriba, ¿vale? Porque la luz no llega en esta dirección. Entonces, pensamos que la estrella está aquí arriba, cuando en realidad está aquí abajo. Pues Einstein dice, os voy a calcular ese ángulo. Ese ángulo, según las cuentas de Einstein, es un segundo de arco, perdón, 1 minuto 75 segundos, ¿vale? No, 1,75 segundos de arco, lo he dicho, 1,75 segundos. Es pequeñísimo, eso es muy poco, ¿vale? Bien, pues ese ángulo lo calcula Einstein y se queda ahí. Entonces dice, él sale esto. Entonces, claro, una vez que dice Einstein eso, que ya tenía una cierta relevancia, tenía mucha relevancia ya, pues se montan expediciones, se montan, digamos, se montan expediciones ¿para qué? Para medir eso, se montan experimentos para medir eso. ¿Cómo se mide esto? Pues evidentemente en esta configuración no se puede medir, porque si el Sol está aquí delante, nosotros estamos aquí, eso significa que es de día, y si es de día nosotros no vemos las estrellas, no podemos observar la posición aparente de la estrella. Pues nada, hubo que esperar a un eclipse, y este señor, que es Arthur Eddington, que es un astrónomo, posiblemente en aquella época era el mejor astrónomo de comienzos del siglo XX, pues es capaz de, cuando se da el eclipse solar, ver la posición aparente de la estrella. Esa es la posición aparente. Como la posición real se tenía registrada cuando el Sol no está aquí en medio, pues se hacen las cuentas y se salió clavado. Se ve claro. Después de esto, automáticamente, ¡pum!, el Nobel. Pero en el Nobel no le dicen nada de esto, pero fue ya como el espaldarazo, ¿vale? Bien, y ya para no cansaros más, pues vamos terminando. Traía alguna cosa más para hablar. Por ejemplo, hay muchas cosas relacionadas con la luz en el tema de Einstein, por ejemplo, estas lentes gravitatorias que se dan. Y por ejemplo, otro tema muy relacionado con la luz es el tema de los agujeros negros, ¿no? Los agujeros negros son una cosa muy curiosa, porque en un agujero negro, pues digamos que la manera natural de avanzar la luz es esta, cuando estamos lejos del agujero negro. Pero llega un momento que si nos acercamos demasiado y pasamos un cierto radio, que esto se llama el horizonte de sucesos, pues ya todo nos aboca a ir de cabeza al centro del agujero negro, ¿de acuerdo? Entonces, estos son cuentas que se hacen con matemáticas, que en los años 20 y 30 del siglo XX pues ya se empezaban a tener, ¿no? Pero claro, hasta hace muy poco no se han tenido evidencias experimentales precisas de este tipo de... Y luego, por ejemplo, también agujeros de gusano habían aparecido en la charla, incluso hablando del tema de la luz, pues pues el tema de la luz, también somos capaces de conocer cómo era nuestro universo hace muchísimo tiempo gracias a la radiación del fondo de microondas, la radiación del fondo de microondas. Y bien, aunque todas estas cosas pues ya se podía hablar un poquito más, pero yo creo que ya está bien, porque no sabemos muy bien qué geometría tiene el universo a nivel global, pero en cualquier caso pues tenemos mucho tiempo para seguir disfrutando del espectáculo y para seguir. ¿Vale? Aquí más te lo dejamos.